Vamos al siguiente mail de adquirí el accesorio para mi pequeño que tiene microcefalia y también tuvo un derrame cerebral cuando nació. El derrame le está afectando la vista, solo tiene un 20% de visión. Fue prematuro y yo tuve preeclampsia al momento en que nació. Ya lleva 20 días con el accesorio y no veo ningún avance. Tiene espasticidad y sigue igual. ¿Qué más puedo hacer por mi pequeño? También se me enferma mucho de gripe. Patti, bueno, me están diciendo a ver cuánto tiempo, me parece que lleva un mes. Ya lleva 20 días con el accesorio, 20 días. Igual es un tiempo muy poco, ¿sí? Esperen más tiempo, ¿sí? En que trabaje en la modificación del campo energético para traer repercusiones en el físico. De todas maneras, utilícenlo en la vista, utilícenlo en la cabeza, principalmente es el lugar en que más tiene afectado y el que está dominando al resto del cuerpo. Entonces, sugiero más bien que lo coloquen en el sector de ojos, cabezas, en este caso. Vamos al siguiente mail. Bueno, y otra vez, ¿no, Pati? Si tienen la posibilidad de más. Estamos hablando de casos neurológicos y los casos neurológicos son muy difíciles. Elisa Díaz, mi nombre es Elisa, soy de Córdoba Capital, tengo 42 años y tengo pérdida auditiva por estrés. En el oído derecho tengo un implante coclear y el oído izquierdo tengo una pérdida casi completa, por lo cual cuando saco el procesador no escucho nada. Tengo el accesorio hace 3 meses y quería saber si con el accesorio hay posibilidad de recuperar la audición del oído no operado. El oído ya que tengo, me estoy colocando el accesorio sobre el oído 1 hora por día. No sé si eso es suficiente. Agua ionizada no me animo a ponerme en el oído ya que tengo miedo de agarrar otitis si me queda húmedo el oído interno. También quería consultar sobre el uso del cordón. Tiene la misma cantidad de iones que el accesorio. Lo dejo envuelto en una botella por la noche para tomar agua ionizada apenas me levanto. ¿Es correcto? Bueno, Elisa, si estás haciendo las cosas bien, el cordón se puede colocar en la botella, ¿sí? Mientras no esté cortado el cordón, para generar el efecto de ionización en el agua, está perfecto. El accesorio colocado durante 1 hora está muy bien. Si pudieses colocar más cantidad de tiempo para tener un poquito más de respuesta y de intercambio de manera local. ¿Se puede o no se puede colocar el agua? En realidad, eso es una decisión personal que si te da más seguridad no hacerlo, no lo hagas. Lo importante es tener el accesorio la mayor cantidad de tiempo posible en el oído. Si pudieses en la noche dormir con algo que lo sostenga en el oído, mejor, o sobre la almohada, digamos, en el oído que tenés más afectado. Eso sería lo ideal. Si se puede recuperar o no la audición, no lo podemos garantizar, ¿sí? Ojalá que sea así, y muchas personas con zumbidos por sobre todo son quienes han manifestado tener respuesta. Ahora, con pérdida de audición no tenemos un reporte específico en que han recuperado la audición. Es posible que suceda, y es posible, desde la cuántica todo es posible. Vamos a la siguiente. Les comento que mi viejo hace unos 29 años tiene esclerosis múltiple. Actualmente tiene 60 años con su enfermedad bastante avanzada. Ha perdido la fuerza pulmonar para sonarse la nariz y escupir, por lo que su mucosidad es una de sus mayores problemáticas. Es un tipo bastante cerrado, inteligente y detallista a 1000, pero fiel seguidor de la ciencia y medicina actual. Fue al único que no pude influir para que no se vacune, viendo el tiempo que ha pasado y analizando con mi celular, no emite ID y su enfermedad no empeoró. Por ahí la cuántica y su fiel creencia hizo que no le toque el peor veneno. Hace unas semanas contacté con la temática del accesorio cuántico. Hoy ya tengo sus 2 accesorios para él y puedo conseguir más prestadas de mis amigos. Compramos en grupo y una de las actividades que les propuse hacer es la de prestar el accesorio para una sesión de 1 o 2 horas a nuestros allegados y quien aparezca en nuestro entorno y lo podamos ayudar. A día de hoy todavía no le presté el accesorio, en estos días lo haré. Empecé poniendo el accesorio en contacto con su remera usada
en intervalos actualmente ya todo el día. El progreso de él se representa en el habla y la fuerza de su voz. Mis preguntas son, ¿cuáles son las zonas para empezar a hacer acupuntura con el accesorio? Me imagino algo como en la médula espinal y cabeza. Bueno, voy a ir por parte con las respuestas, Juan. En la primera pregunta que me haces, está perfecto colocarlo en cabeza y médula espinal. Recién justamente comenté sobre un caso de esclerosis igualmente. Hay muchos casos de esclerosis, lamentablemente cada vez hay más, y muchos de ellos sí se presentan después de las inoculaciones, por eso hay cada vez más, desgraciadamente. Entonces, está perfecto colocarlo en cabeza y médula espinal. Si tenemos algunos casos similares, sí, tenemos muchos casos de esclerosis múltiple. Lo primero que empiezan a notar son cambios en el habla, en la comunicación, en el enfoque, en la estabilidad, en la fuerza y por sobre todo en las rehabilitaciones. Empiezan a tener cambios hasta en la sensibilidad, en las piernas principalmente, en los pies, cambios de temperatura, de frío-calor, son de los cambios que más han percibido. Han logrado levantar un miembro que no levantaban o el cuello que no lo lograban hacer. Así que a usarlo, si tienen la posibilidad de colocar más, aunque sea 1 hora en el día o en la semana, colocarle 7, bueno, intentarlo, ¿sí? Eso es muy importante hacerlo. Bueno, vamos al siguiente mail. Buenas noches, gracias por la exposición del doctor Curiel sobre el colesterol, lípidos y alimentación. Empiezo de a poquito a utilizar el accesorio por mi madre por los efectos iatrogénicos post-inoculación. Además del aceite de coco, ivermectina, EPA, omega, NAC y quelantes metales pesados, ¿cómo podría utilizar el accesorio? ¿Qué otra cosa podría recomendarme de la dieta o de otro tipo? No tiene Alzheimer, sí tiene, pérdida del equilibrio, memoria y fatiga severa. No es diabética, no es hipertensa. Bueno, saludos cordiales. Bueno, en realidad lo que debe hacer en este caso que tiene pérdida de equilibrio, memoria y fatiga severa es colocarla principalmente detrás de los oídos, en la zona de las cervicales, principalmente del cerebelo, que es donde está el principal comando del equilibrio del cuerpo, ¿sí? Así que lo dejaría colocada la mayor cantidad de tiempo en esa zona, además de estar haciendo todo lo que están realizando como tratamiento, que ya son casos personales y que merecen un seguimiento particular. Vamos al siguiente caso. Recién estoy empezando con el uso del accesorio, transmito una consulta que me hacen. Mis interrogantes son relacionados a un paciente por radioterapia y con tratamiento de mantenimiento. ¿Qué tan conveniente es tratamiento de cáncer de próstata? ¿Cómo debería usar el accesorio? Bueno, Rosa, se usa en las radioterapias, ¿sí? No se puede entrar con el accesorio a hacer el tratamiento radioterápico porque no está permitido ingresar con absolutamente nada. Pero inmediatamente al salir de la radioterapia es donde se tiene que colocar el accesorio en la zona en que fue irradiada, ¿sí? Eso es muy importante ya que el efecto de la radiación por la radioterapia es inflamatorio. Entonces, muy recomendable que se utilice el accesorio en esa zona afectada. Y luego que se lo coloque, lo más probable es que la radiación sea en la zona de la próstata, si el cáncer comenzó en próstata, y se deje colocado en esa zona de la próstata el accesorio la mayor cantidad de tiempo posible. Si es 24 horas y solo quitárselo para bañarse, que lo utilice mejor de esa manera. Vamos al siguiente mail. Quisiera saber la cantidad de iones que tiene nuestro accesorio en sus generaciones más recientes. Está circulando un video en Facebook. Aquí se lo anexo donde dice que nuestro accesorio desde un inicio no posee iones. Hay otro video de generación séptima, pero no lo pude bajar donde miden que nuestro accesorio no carga el contador de iones. Dicen es un fraude porque ya no posee ningún tipo de iones negativos y nunca los ha tenido.
Yo hice la pregunta sobre esta cuestión en uno de nuestros grupos y nadie posee ningún video donde se muestre la cantidad de iones que tiene. Me gustaría pedirle si por favor alguno de ustedes tiene un video. Bueno, Norma, acá estoy viendo un video que estás compartiendo de la versión 3.0, que es la azul, si recuerdan, una grande, y ese tester le está mostrando, no sé, un valor de 1182. Bueno, vamos a aclarar un poquito sobre esto. Iones y frecuencias. Los primeros accesorios tenían una gran cantidad de iones y de hecho ahí sí había unos videos en donde se mostraban que tenían 22.240 y pico cantidad de iones negativos, ¿sí? El accesorio ha ido evolucionando, la tecnología fue evolucionando. La primera tenía cierta cantidad de iones que rondaban los 20.000, la segunda tenía aún más, ¿sí? Pero la segunda tenía una gran carga de minerales, una gran carga de iones negativos, en donde se prefirió disminuir esa cantidad de minerales y mejorar la tecnología. A partir de la tercera, que es la que estás mostrando en el video, que es la azul, tercera, cuarta, quinta versiones que seguían siendo grandes, ¿sí? Estas versiones tenían menos cantidad de iones y una mejor tecnología. Ya a partir de la sexta, séptima y octava, que tienen entre ellas la misma tecnología, solo cambia el diseño y el cordón, que la 6 no trae el cordón, 7 y octava sí traen el cordón cuántico. En estos casos, la cantidad de iones es mucho más inferior a la primera y segunda. Tal así que rondan entre 5.000, 6.000 iones negativos. Pero, ¿cuál es el punto, no? Hay muchas personas que creen o tienen un concepto equivocado de cómo está conformado el accesorio, cuál es el mecanismo de acción, cómo es el circuito, cómo funciona. Y es clave comprender que funciona a través de la tecnología, no del mineral en sí, del ion, que va a salir un ion o tomo el ion de una piedra, un cristal, cualquier materia que tenga una carga de iones negativos alta para absorber en mi cuerpo ese ion y que se genere un efecto en mi cuerpo. No funciona para nada de esa manera. De hecho, es muy difícil medir la cantidad de minerales que están implantados en el accesorio, porque en realidad trabaja bajo frecuencias vibratorias de esa composición. Entonces, lo que se está emitiendo son frecuencias, no son iones, ¿sí? Ahí hay un tema súper importante a entender, porque si no, se gastarían los iones, si saldría un ion y se mandaría a otro lado. Se podrían medir los iones fácilmente y en realidad lo que se mide son frecuencias. A la vez, imaginen lo desconcertante que es la cuántica, porque podemos tener muchísima información y muchísimos estudios con nosotros mismos, pero realmente nos saca todos de contexto, porque aquellas personas que han intentado de alguna manera hacer videos defenestrando el accesorio, de que era radioactivo, de que tenía componentes que generaban algún daño en la salud, de que era un fraude, de que es mito, de que es magia, de que es brujería, de que no sé la cantidad de cosas que se dicen. Bueno, el punto es que no se han introducido realmente a lo que es el accesorio y a los resultados que ya tenemos, ¿sí? La misma persona que investiga si el accesorio es radioactivo muestra y pasa un contador, no quiero ni decir Geiger porque no son contadores Geiger reales, esos monitores o tester, se pasa por el accesorio, ¿no? Y dice, uy, hace un montón de pitidos, pi, 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 y sale un número. No, esto es radioactivo, nos está destruyendo, me lo dieron para matarme y cosas así semejantes que dicen, ¿no? Bien, si realmente fuese eso, no tendríamos los miles y miles de testimonios que tenemos en el mundo. Pero más allá de eso,
sacan el contador, ¿no? Y le ponen el accesorio a una persona y muestran con el contador y tratan de medir a ver si esa persona es radioactiva. Resulta que la persona no es radioactiva y que el accesorio no mide lo que le medía en el aire. Entonces, las mediciones son tan variables, tan sutiles, tan sensibles, que cambian constantemente y que no están mostrando la información real de lo que es. Es más, probablemente esa persona que está filmando con el celular, el contador está captando la frecuencia o la radiación propia del celular. Entonces, hay mucha variabilidad y lo que nosotros debemos saber, por sobre todo como comunicadores o como usuarios, como promotores del accesorio, es la información que es real, que es verdadera. ¿Cómo funciona? Tiene un circuito integrado, continuo, ¿sí? Con una línea plateada que la han visto en muchas imágenes, porque a quien se le abre el accesorio puede ver ese circuito, ¿sí? En una oportunidad lo hemos mostrado, ¿sí? Lo cual generó un revuelo bárbaro, pero todo el mundo lo ve a ese circuito porque se abre, se puede ver cuando se moja un accesorio o ante cualquier situación o defecto. Ese circuito es un circuito continuo con una lámina plateada que se ve, está impresa, es electrónica, no es eléctrica, ¿sí? Tiene un hilo conductor de cobre que es quien permite el flujo de información mucho más rápido, ¿sí? Estos circuitos se usan desde hace muchísimos años para un montón de aspectos, situaciones en distintas áreas, y tiene en su interior, adentro de esas antenas o este circuito que se llaman microtrips, que es una palabra que está denominada, digamos, por centros de investigación porque se llaman microantenas. En realidad funcionan como microantenas. Y en el interior tiene dos puntitos en donde está la combinación de minerales. Estos minerales se inyectan como a modo de nanopartículas que no son siquiera visibles al momento en que se depositan. Miren de lo que estamos hablando, ¿no? Es una locura. Estamos diciendo que esos minerales están implantados a modo de nanopartículas que no las podemos ver, no las podemos percibir, pero ¿qué hacen? Colocan una placa, por ejemplo, de, vamos a decir, no sé, cobre, oro, plata, cual sea, ¿no? Bajo un mecanismo de inyección a esa placa, se evaporan nanopartículas y se combinan y se depositan en un ínfimo punto en el cual ni siquiera podemos deducir ni desmenuzar exactamente la cantidad de minerales que tiene de cada uno de ellos, ¿sí? En donde aportan los iones negativos, estos minerales. Pero estos iones negativos, ¿los podemos medir? No, en realidad es la frecuencia de esos iones la que trabaja intercambiando la frecuencia de nuestro cuerpo. Todo es frecuencia. Entonces, lo que podemos hacer es chequear o medir los resultados finales, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se modificó el agua, cómo se modificó la sangre, cómo se modificó un tejido, cómo se modificó mi campo electromagnético cuando me expuse a esta frecuencia vibratoria que es ultra elevada, ¿no? La tecnología cuántica es una película que genera una frecuencia vibratoria constante en ese circuito, emitiendo frecuencias que son amplificadas, que son mucho más altas a las nuestras. Entonces, lo que hace es que nosotros entremos en una coherencia, que nosotros como personas, con nuestro propio campo, con los millones y millones de átomos que tenemos, absolutamente todo recobre un sentido, se le devuelva la frecuencia original a la que venimos, a la que nos desarrollamos, a la que nos procreamos, y que a través de esa frecuencia se encuentra un orden, se encuentra una coherencia, se encuentra una reestructuración de moléculas. Y esto nos permite mejorar la calidad de vida de manera inmediata, desde lo electromagnético a la materia, de la energía a la materia en instantes, en segundos.
¿no? Después pueden hacer comentarios variados, miles, la verdad es que pueden decir lo que se les ocurra, pero no es ni placebo, ni magia, ni brujería, ni nada que se le parezca. Tiene una explicación que es a través de la ciencia cuántica, ¿sí? De las últimas investigaciones y resultados que salieron a la luz al mundo y que están siendo una revolución en el mundo. Pero hasta que no entremos en ese campo, no lo vamos a comprender. Y agradezcámonos, aceptémoslo, riámonos de todo esto, ¿no? Sin faltar el respeto a nadie, porque nosotros mismos somos hasta ignorantes en la materia, porque no sabemos, no conocemos la magnitud de esto, que es realmente inmenso. Entonces, dejémoslo abierto, ¿no? Al libre albedrío de cada uno y a las sensaciones que cada uno tenga, las interpretaciones que cada uno tenga. Lo cierto es lo que compartimos, que es lo que podemos demostrar, lo que podemos contar en función a los resultados que tenemos, inclusive por centros de investigaciones con aval internacional, que ha intentado desmenuzarlo por completo para poder tener la mayor cantidad de información posible y poder compartírselas. Bueno, espero que haya quedado, Miguel, que se haya entendido un poquito más, porque todos estamos aprendiendo continuamente de esto, ¿no? Lo importante es por ahí seguir reforzando estos conceptos para que llegue de alguna manera un poquito más clara. Vamos a las siguientes preguntas, así damos la oportunidad a algunos a preguntar en vivo. Buenas noches, todos tenemos nuestro accesorio NUMI, pero mi papá no mejora mucho. Él tiene 71 años y trae una dermatitis atópica en espalda y algo en torso y cuello. Yo tengo 47 y tengo índice de masa corporal de 36 y comienzo a tener hipertensión. Me está costando mucho bajar de peso. Bueno, Jorge, en el caso de tu papá, sugiero que además de colgarse el accesorio, se coloque agua ionizada, rociándose en todo el cuerpo, en torso, ¿sí? en pecho y torso, y use el accesorio y esté un poco más de tiempo. A veces lleva más tiempo, ¿sí? Todo lo que es eczemático, dermatitis, en donde tienen que hacer un mecanismo de limpieza o depuración profundo en sus tejidos. En tu caso, sí, llevarlo colgando, sobre todo en el ombligo, sería lo ideal, para que trabaje principalmente sobre el metabolismo. El agua ionizada, muy importante, y sin dudas complementarlo con alguna otra terapia que te permita entrar en un metabolismo más acelerado, sobre todo desde lo nutricional, desde también las memorias celulares, desde el recapitular un poco cuándo empezó todo esto, por qué está pasando, qué estamos escondiendo detrás de este programa, ¿no? Que se te está presentando. Así que esto te ayudaría también más a acompañarlo al uso del accesorio para ir un poquito más rápido. Vamos al siguiente mail.